Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. ¿Qué son las grasas? Las grasas, contado de una manera muy sucinta, son como un collar de perlas, donde las perlas serían los átomos de carbono. Después están las uniones que vinculan estos átomos de carbono con los hidrógenos, y los extremos de este collar de perlas, que no es un collar circular, sino sería un collar cortado de alguna manera, son grupos carboxilos. Es decir, que hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es una grasa, combinado de distintas maneras, con uniones fuertes o uniones simples, uniones dobles. Es decir, que el hilo que une todas las cuentas de un collar serían las uniones. Podés pasar un hilo, tenés un tipo de grasa, dos hilos, tenés otro tipo de grasa. Las saturadas, que son las de origen animal predominantemente, tienen un solo hilo, un solo enlace. Y después están las poliinsaturadas que tienen dos enlaces. Ahora vos fijate, hay grasas saturadas, monoinsaturadas, insaturadas, poliinsaturadas, y no me decís nada, pero me estás mirando extrañado. ¿De qué le sirve a la gente todo esto, no? Porque en definitiva, lo que a la gente le puede servir es qué grasa puedo comer que sea beneficiosa para mi salud. Porque todo lo demás es química y nos metemos en otro terreno, ¿no? Claro, pero el común de la gente, a veces puntualmente te dice, pero las grasas son malas para las arterias, son malas para el corazón. Claro, las grasas, contrariamente a lo que nos han venido diciendo hace décadas, y ya hemos ilustrado a propósito de dónde surgió esto, por un infarto que tuvo Eisenhower, presidente de Estados Unidos, en el año 58 y todo, se han denostado de una manera exacerbada. Por supuesto que si te alimentás solamente de grasas saturadas, de origen animal, y a lo mejor los animales no provienen de animales de pasturas, o no comes un pollo o una gallina feliz de gallinero, sino de criadero, esas grasas no son muy convenientes. Lamentablemente cuesta conseguir a veces un pollo libre, ¿no? Que no sea de criadero, que sea de gallinero. Pero la grasa en sí misma animal no es mala, siempre y cuando la vaca sea de pastura y el pollo de gallinero o de pollero, o llámalo como vos quieras. Por eso siempre digo que nosotros tenemos que estar muy atentos acerca del lugar donde compramos las cosas, siempre y cuando confiemos en el lugar. Y siempre digo que nuestros abuelos comieron mucho más saludable que nosotros, porque no estaban los productos transgénicos ni los animales de criaderos, que, contrariando la naturaleza, están alimentados por cereales en lugar de estar alimentados, por ejemplo en el caso de las vacas, por un forraje que proviene del pasto, del pasto. La vaca aeróbica, la vaca feliz, que camina por la pradera y va comiendo y haciendo sus necesidades, a su vez abonando la tierra, con el agravante, si se puede decir, que la vaca también produce mucho sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, depende de la nomenclatura que uses. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Es que junto con su popó, el estiércol de la vaca, salen los gases que hace la vaca, y los gases van a parar
a la atmósfera y produce un desequilibrio atmosférico y ecológico. Fíjate vos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que la comida de la vaca, todo el metabolismo de la vaca, llegado a esa instancia, es un metabolismo al pedo, dañino. El popó está bien, pero no lo que viene, que es el ácido sulfídrico de la vaca. Por eso, hoy en día se dice que si logramos hacer a gran escala la carne de una manera más artificiosa, pero con las propiedades de la carne de la vaca, nos evitamos ese efecto invernadero, si querés, no sé cómo llamarlo, sería muy beneficioso. Y hacia ese sentido está tendiendo la humanidad. Se están desarrollando a partir de las células de la vaca la carne de laboratorio. Sí, sí. Y te evitas estos aires quedos o no tan quedos que salen por el ano de la vaca. Bien. Sí, todo esto sumado, vos decías, en referencia a años, a décadas anteriores, sobre todos los alimentos que eran mucho más naturales o en estado natural, y ahora tenemos la agresión de justamente los agroquímicos, ¿no? Además los agroquímicos, que eso no existía en la época de nuestros abuelos. Justamente, No, por eso me refería. No, por ahí se combatía la langosta, pero hoy hay un montón de problemas. Fíjate que ahora la producción cerealera proveniente de nuestro norte viene menguada porque hay una plaga que atentó contra la producción y tenemos muchas menos toneladas que las previstas. Y eso se traduce en menos ingresos de divisas para nuestro país, por la plaga. Y hablabas de la vaca y de los efectos también de los gases de la vaca, y en eso también siempre tenemos algo de información de la comunidad vegana, ¿no? Que dice que justamente para que se produzca menos carnes, que hay que ir como bajando el nivel de cría, es decir, pasar de la alimentación carnívora al veganismo. Sí. Y justamente una de las cuestiones que se dicen es de los gases provenientes de los animales con referencia a la atmósfera. Sí, bueno, es interesantísimo eso. Vos fíjate que Leonardo da Vinci, que todos sabemos algo de este señor eminente, también incursionó en el terreno de la gastronomía y hizo sus recomendaciones. Es más, llegó a organizar ágapes en su época. Y las recomendaciones que hacía Leonardo da Vinci, vaya a saber por qué las hacía, pero las hacía: poca o nada de carne y poco o nada de pescado. Eso decía Leonardo da Vinci. Es decir, que estaba del lado de los veganos sin manifestarse con esas palabras, ¿no? En el tema del veganismo es un tema álgido porque la biblioteca está dividida en dos partes y cada uno con sus argumentos. Sí. Vaya Dios a saber quién tiene razón. Tenemos que dejar pasar el tiempo. Lo que sí es cierto, que la proteína de origen animal es riquísima. Y si vos comés carne, solamente carne, ahí tenés todo. Vas a fabricar músculo, tenés vitaminas, tenés minerales, tenés de todo en la carne. Pero la otra biblioteca dice, tendrás de todo, pero a la larga te produce un deterioro en el organismo que lo hace envejecer más prematuramente que si solamente comes productos de origen vegetal. Y estos a su vez dicen de aquellos, sí, pero si comes productos de origen vegetal, te estás prohibiendo o te estás perdiendo un montón
de vitaminas, un montón de sustancias, por ejemplo el hierro. Por eso los veganos tienen que complementar con hierro, porque son proclives a tener algún tipo de anemia por no comer carne. Entonces, como la biblioteca está dividida, y yo no soy médico ni investigador, y todavía no tomé parte por ninguna de ellas, solamente menciono las dos, y al que le quepa el sayo que se lo ponga, cada uno elegirá. Y en esa no me juego en esta. En esa biblioteca que decía de libros, incluso entre cada uno de esos dos libros está el otro libro, el del vegetarismo. Claro. Que está, bueno, un poquito para acá y un poquito para allá. Exactamente. Así que, exactamente. bueno, hablamos de las grasas, en especial de las grasas saturadas, y no sé si quedó ahí. Saturadas son de origen animal, ¿no es cierto? Fundamentalmente, sí. Pero también el coco es una grasa saturada. Porque ¿sabes cómo te das cuenta rápidamente si es saturada? Bueno, si tenés un corte de carne de vaca, esa grasa es saturada, ya se sabe porque a temperatura ambiente está sólida. Pero una manera rápida de detectar si es saturada o no en los aceites es porque la grasa saturada se mantiene sólida a temperatura ambiente. ¿Vos me dirás, temperatura ambiente de cuál? ¿De Groenlandia o de Ecuador? Bueno, estoy hablando de Argentina. Si la tenés a temperatura ambiente, pero en verano o en invierno, me puede decir alguien, ¿no es cierto? Sí. El aceite de coco, por ejemplo, en invierno sólido, y en verano se licúa, es líquido. Sí. Pero aceite de coco es muy beneficioso, es muy bueno para la salud. Contrariamente, alguna vez en nuestras vidas, y lamentablemente, nos empezaron a aconsejar, a propósito de ciertos intereses que se veían favorecidos con la venta, nos empezaron a aconsejar, yo me acuerdo, era chico, margarina. No, sí. Ahora hay que comer margarina, no manteca, porque la manteca tiene grasa y la grasa hace mal a las arterias, que acabo de decir no hace mal a las arterias, ¿no es cierto? Grasa saludable. Ahora, ¿qué es la margarina? Es un aceite que está hidrogenado. Un aceite hidrogenado, ¿por qué le ponen hidrógeno? Para darle la consistencia sólida similar a la manteca, entonces te servía para untar. Pero es una grasa trans. Las grasas hidrogenadas son trans. Y las grasas trans son nefastas para el organismo, porque lo inflaman. Inflaman las arterias. A la postre van a terminar lastimando las arterias. Contrariamente a todo lo que decían en defensa de la margarina contra la manteca. Y yo hoy en día, a la luz de los últimos descubrimientos, vamos a decir así, si es que es un descubrimiento, sugiero, coman manteca. Coman manteca. No, aparte que está, comprobado el tema que esa modificación lo transforma más en plástico que en comestible. Exactamente. Yo, por ejemplo, voy a contar una intimidad, no sé si vale decir algo tan íntimo, pero anoche me comí 2 huevos fritos. Fritos mala palabra, pero yo los freí en manteca. En manteca, claro. Y en manteca, como el punto de humo de la manteca es muy alto, es decir, no humea, no se generan productos tóxicos. Y entonces, sin humea, vos comés sano, sabroso. Tal cual. Después hice la prueba de hacer un huevo frito en esas ollas que vienen que no necesitan aceite. Ajá. Y vos sabés que salió también, salió bastante bien. Si no tenés manteca ni aceite, comprate una de esas ollas. No son baratas, pero ahí te vas a asegurar que no le metés ningún aceite. No bien. Ingresás calorías para los que tienen problemas de engorde. Yo, como verás, con este físico enjundioso, me doy el lujo de freír los huevos en manteca. Y son muy ricos y saludables. Y al aire también están tus sugerencias saludables. En esas sugerencias saludables habíamos llegado a las grasas saturadas, si eran buenas o malas, y hay grasas en los vegetales también. Y bueno, si considerás que la aceituna es un vegetal,
hay grasa. Esa grasa de la aceituna, de la cual proviene el aceite de oliva, es una grasa muy saludable, es monoinsaturada. La palta, el aceite de oliva y los frutos secos son grasas insaturadas, particularmente monoinsaturadas. Las tres que te acabo de nombrar son monoinsaturadas. Después están las poliinsaturadas, que también son muy beneficiosas. Ahí está el omega 3 y el omega 6. También otros omegas. La denominación de omega 3 o omega 6 responde al hecho de que la doble ligadura está en el tercer átomo de carbono, en el omega 3, y en el sexto átomo de carbono, en omega 6. Esta es una nota de color técnica que no viene al caso, pero no hace a la cuestión de saber qué comer, ¿no? Que es lo más importante. Hablaste de una cuestión técnica y, bueno, sigue las consultas telefónicas. Yo por acá noté, y una consecuente oyente, no dejó el nombre, pero dio estas siglas: EPA y DHA. Bueno, EPA podés decir EPA, EPA. ¿no? Y DHA. Bueno, esas siglas responden principalmente o fundamentalmente al tipo de omega 3 que tienen aquellos alimentos que tienen omega 3. Dijimos que el omega 3, tanto el omega 3 como el omega 6, son grasas poliinsaturadas, pero son beneficiosas para la salud, son sugeribles. Por supuesto que todo en su justa medida. A la luz de la gran cantidad de alimentos ultraprocesados a los que estamos expuestos permanentemente, hay un desbalance entre el omega 3 y el omega 6 que puede llegar a ser de 24-1, 24 omega 6 y 1 de omega 3. Lo ideal sería 3-1, 4-1. Eso es lo recomendable. Lo ideal sería un omega 3 y un omega 6. Pero como los alimentos ultraprocesados tienen un montón de cositas más, alteran esto y hay mucho más omega 6 que omega 3. Entonces el EPA y el DHA que acabas de mencionar se refieren al omega 3, dos ácidos grasos del omega 3 que son muy saludables y se encuentra principalmente, y esta es la parte que a la gente le interesa, en los pescados grasos grandes, como es el salmón, el atún, la caballa, el arenque, el bacalao, y a otros pequeños como son las sardinas y las anchoas. Alguna vez dijimos, yo me incliné más por las sardinas y las anchoas, habida cuenta que, por ejemplo, el salmón, que tiene tanta fama, como es un pez grande, y como el pez grande se come al chico, digamos que el chico que se come el salmón más el otro que se comió la anterior y así sucesivamente en toda la cadena, tienen una concentración de mercurio y de metales pesados importante, lo cual es bastante nocivo para la salud. Entonces no es aconsejable, yo digo eso, no es sugerible el salmón porque tiene más mercurio. No es sugerible frente a la anchoa y a la sardina. Igual sigue siendo un buen alimento, pero con este recaudo. Ahora, si vos te comes, como predominantemente ocurre, salmones que vienen de criaderos, ese no tiene mercurio, pero tiene otras cosas, porque lo alimentan con restos de crestas de pollo y pata de gallina, y lo alimentan con cereales y además le ponen algún antibiótico para que se mantenga sano y no se les pinche el negocio a los criaderos. Tampoco es aconsejable. La anchoa, que es un pez muy pequeñito,
no tiene mercurio y tiene bastante EPA, que el EPA es muy aconsejable, tanto el EPA como el DHA. Ahí también tiene que reunir una proporción. ¿De dónde sale el EPA? Sale de las algas. Es decir, el pez toma del alga de la que se alimenta y el EPA. Sí. Y ese EPA, que es el origen del olor a pescado, Mira. está en el EPA, es muy beneficioso para la salud, muy bueno para la cabeza, bueno para el corazón, evita la inflamación. Y vos sabés que cuando se inflaman las arterias se lastiman, y cuando se lastiman va el socorro. El socorro, que es el camión de bomberos, lleva el colesterol y le atribuyen el problema al colesterol cuando no es el colesterol, sino que la arteria que se injurió antes, el colesterol acude en ayuda, metiéndose debajo del endotelio formando placa de ateroma. El problema, para evitarlo, hay que evitar la inflamación de las arterias, y entonces el omega 3, particularmente el EPA, que proviene de los pescados, si no coman algas, que es más difícil de conseguir y más oneroso, es la solución. Bien. Cuando dijiste sobre la escala en tamaño de cada pez, no sé por qué, pero me hiciste acordar de esas, que no sé si hay todavía en alguna juguetería, en algún lugar, las muñequitas rusas. Sí, que es, las mamuscas. La mamusca. Una dentro de otra. Eso es perfecto ejemplo. Eso ocurre con los pescados. La muñequita grande del salmón y la chiquitita la sardina. Perfecta analogía. ¿Viste? Muchas veces se cruza algún juego y no como muchas veces lo digo significativamente, se me cruzó un tango, bueno, dale. Algo folclórico. A ver. Bueno, hablaste de las aceitunas, del aceite de oliva, del aceite de coco, y a veces uno va al supermercado y ve en toda la gama que hay de aceites de girasol y maní, pero a veces vemos aceite mezcla. Ahora, yo me imagino lo que debe ser freír con un aceite mezcla, con distintos puntos de humo y todas esas cosas que pasan. Ya lo has dicho casi todo. El punto de humo, que es cuando empieza a emitir humo la fritura con esos aceites, maíz, girasol, soja, hasta de uva inclusive, es muy bajo. Es decir, que a una temperatura mucho más baja que el aceite de oliva y muchísimo más baja que el aceite de coco, empiezan a emitir humos. Esos humos desprenden sustancias tóxicas que son perjudiciales para el organismo. Por eso no son recomendables esos aceites vegetales. Si vos querés freír, en primer lugar, manteca. Segundo lugar, coco. Tercer lugar, aceite de oliva. Algunos amigos me dicen, pero escuchame, Cuinca, es carísimo el aceite de oliva y el aceite de coco, más todavía, me dicen. No voy a usar eso. Bueno, usá manteca. Sí, pero la manteca no me gusta que esto. Le digo, bueno, escuchame, hermano, no hay otra. Y son caros, me dicen. Bueno, digo, mucho más caros van a ser los remedios. Claro. Y no te van a solucionar porque no remedian. Son paliativos. Claro. Aparte de la consulta al médico. Aparte de consulta al médico. Entonces come sano y evita enfermarte. Tal cual. Bueno, ¿qué nos queda en el tintero, como solemos decir? Hablamos del girasol y del maní y que tienen distintos puntos de humo. Ahora yo me imagino una fritura ahí que eventualmente que se pueda hacer, pero va a quedar uno de los aceites crudos y el otro por encima del tema del humo.
Bueno, aceite crudo, y si no usases aceites vegetales en frituras, lo tenés crudo. Aún así, no son sugeribles. Los sugeribles son coco y oliva. El aceite de oliva es un elixir. Es un elixir. Vos te podés comer antes de cada comida una cucharada sopera de aceite de oliva, sí, que brinda unos beneficios extraordinarios. Hace muy poco tiempo en el CONICET hicieron un estudio que el aceite de oliva te preserva de las gastritis, de los reflujos, hace muy bien al estómago, hace muy bien a la digestión. Sumado a eso, todo el beneficio antiinflamatorio que produce en el organismo. Evita el estrés oxidativo. Te rejuvenece el aceite de oliva, hace bien a la piel, hace bien a todos los órganos, aceite de oliva. Bueno, no tengo acciones en la empresa estas muy conocidas que lo producen. Bueno, qué lástima, si no, por ahí podríamos tener alguna hora más de programa. Claro, en lugar de tomar podríamos morder otra cosa. Bueno, te invito para el cierre, como siempre, a la última sugerencia, uno de tus aforismos. Bueno, voy a hacer uno más chabacano. Resulta que esos seres que habitan predominantemente las aguas de la tierra, ¿cómo se llaman? Peces. Pero nosotros, para comerlos, los tenemos que sacar. ¿Sabés cuál es el pez más sacado del agua? A ver, te lo dejo. El cado. El cado.